Buenas noches, equipo de DevTools, equipo de Frontend. Hoy vamos a comenzar a ver vamos a comenzar a ver qué es el framework de Nets, ¿cierto? Que es lo que les habíamos prometido anteriormente de que era Nets. Pero antes de pasar a lo que es el framework, quiero dejarles unas herramientas por si ustedes quieren seguir la clase el día de hoy y porque digamos que los estilos que voy a utilizar no los voy a hacer directamente en la clase, sino son estilos que ya se han preparado con antelación. Entonces, en Slack les dejamos colgado en el grupo de Frontend, les dejamos colgado dos recursos. El primero es un Code Sandbox, que yo lo tengo acá, que es un Code Sandbox y acá van a estar todos los estilos de cada clase, ¿cierto? Desde aquí hasta que terminemos el sprint. Y acá están los nombres de cada archivo que vamos a implementar durante toda la clase. Entonces acá ya están los estilos montados por si ustedes quieren venir y pegarle la revisadita. Digamos que de pronto mi internet está un poquito lento, entonces no se pueden renderizar. ¿Listo? Entonces ahí en Code Sandbox, los que puedan y los que quieran van revisando si les funciona y si no. Y bueno, ¿qué vamos a hacer hoy? Hoy vamos a utilizar Nets, pero no solo vamos a utilizar Nets, sino que vamos a comenzar a hacer la réplica del bootcamp. Hoy no vamos a hacer todo, hoy simplemente vamos a utilizar Material UI, que Material UI es una librería para React y por ende también sirve en Nets, que es un framework, el framework más utilizado. Y vamos a hacer simplemente eso. Vamos a retornar esto, vamos a retornar todas las cards, vamos a utilizar unos botones, falta darle un poquito de amor. Y esto básicamente es lo que vamos a hacer hoy, ¿cierto? Dale, perdón, te Es, interrumpo. sí. Hoy empezaríamos entonces con el trabajo de migración o es una introducción para empezar con No, eso. ya hoy comenzamos a hacer eso. Este es el resultado de lo que vamos a ver hoy. Vamos a hacer hoy durante toda la clase, porque vamos a ver entonces, bueno, vamos a comenzar. ¿Qué vamos a ver hoy? Vamos a ver instalación de Nets, vamos a explicar cuál va a ser el entorno de trabajo cuando instalemos Nets, vamos a explicar cómo lanzar el proyecto en local en Nets, vamos a ver cómo se aplican estilos en Nets porque es un poquito más diferente a lo que venimos trabajando eh, hasta el momento, porque vamos a utilizar algo que se llama CSS Modules, pero es algo muy sencillo, ¿cierto? Espero que de pronto si tienen alguna duda con CSS Modules lo hagan saber. Vamos a ver cómo se construye un componente, qué es un componente, qué son props o propiedades, ¿cierto? Vamos a ver también cómo manipular arrays dentro de Nets. Vamos a ver qué es destructuring y vamos a ver qué es Atomic Design, ¿cierto? Que es como un sistema de encarpetado que usualmente se utiliza como convención para todos los proyectos que tienen que ver con React, tanto en su librería, ya bien sea con Byte o con Parcel, o para sus frameworks como Nets, como Gatsbot, como los que hemos visto. ¿Listo? No sé, no, perdón, se me fue quien me preguntó. Camilo, Juan Camilo, Juan, no sé, dale, sí, ahí respondiste ¿listo? la duda. Muchas Eso es gracias. lo que vamos a hacer. Como les prometí al inicio de la clase, ya es más práctico. Ya vamos a dejar. Sí, Juan, bien puedes abrir el micro. Pero esta actividad toca volver a realizar desde cero utilizando la anterior que hicimos. Eh, Vamos a hacerla desde cero, ¿cierto? La vamos a hacer de cero. Lo único que no vamos a hacer desde cero son temas de estilos. De resto, toda la construcción la vamos a hacer desde cero. La vamos a hacer paso a paso. ¿Listo? Tanto aplicar clases como todo. Lo único que es el CSS, digamos que el CSS ya está montado, pues para no tener que venir acá, entre comillas, a perder un poquito el tiempo pensando en cómo acomodar los componentes. Y el tema de Ah, visualización, tanto en responsive como en diseño, ¿cierto? pero Para eso, señor, ¿ustedes nos dan el CSS o nosotros lo utilizamos del anterior que hicimos? el C, tienen dos opciones. Una, utilizar el que ustedes hicieron o dos, utilizar el que yo ya tengo acá o el que ya tenemos acá para obtener este mismo resultado que tenemos. Son libres de cambiar el color que ustedes quieran, de pronto cambiar el fondo de la imagen, son libres de hacer eso, ¿cierto? De resto, tendrían que Ah, utilizar listo, tanto los componentes que vamos a usar como la estructura que vamos a implementar de aquí a que terminemos el sprint. listo, perfecto, gracias. ¿Listo?
Bueno, y vamos con Next. ¿Y qué es Next? Next es el framework más utilizado de React, ¿cierto? Y Next hizo un boleo, un poco de actualizaciones y en este momento estamos en la última actualización de Next, que es la 13. Hubieron muchos cambios en temas de performance, hubieron muchos cambios en tema de cómo implementar CSS, porque CSS anterior, en las versiones anteriores de la 12 hacia abajo, se utilizaba como lo conocemos actualmente. Pero en esta nueva versión nos dicen, o por convención nos dice que debemos o deberíamos de utilizar CSS Modules, Tailwind, Sass o Style Components, ¿cierto? Nosotros en este bootcamp nos vamos a enfocar en Style Component, pues para no abundar ni alargar el semillero y de pronto para no irnos a confundir porque necesitaríamos hasta 3 hermanas para aprender Sass o Tailwind a la perfección y para poderla implementar dentro de este proyecto. Entonces, para poder instalar Next hay dos maneras, ¿cierto? Una es desde la documentación oficial de React. Entonces, venimos a la documentación, le damos el Learning React y nos venimos a la parte de instalaciones. Entonces, le vamos en Start New React Project y al hacerle scroll, acá tenemos el paquete de instalación de Next. Y dos, es desde la página oficial de Next. Básicamente es casi lo mismo, le vamos a dar en Get Start, nos venimos acá a la parte de instalación y bajamos un poco. Y acá está el comando para instalarlo. Yo lo voy a instalar con el de Next desde la documentación oficial. Si se dan cuenta, lo único que cambia es este latex. De resto es lo mismo, básicamente no infiere en nada la instalación, entonces pueden hacerlo como gusten. Entonces lo que yo voy a hacer acá es que voy a minimizar un poco y directamente en mi escritorio lo que voy a hacer es que voy a abrir la terminal de comandos o Git. Y lo que voy a hacer es que voy a pegar el comando que acabé de copiar y le voy a dar Enter. Entonces, digamos que la instalación depende de dos factores. Uno es la conectividad de Internet y dos es, digamos que las características que tenga el PC para renderizar esto. Acá lo que yo suelo hacer o lo que se puede hacer son dos cosas. Una es darle la tecla espacio o dos es simplemente comenzar a escribir directamente. Entonces lo que yo voy a hacer es que voy a colocar hotels. Ese va a ser el nombre de mi proyecto. Le voy a dar Enter. Y acá la primera pregunta me pregunta si lo quiero hacer con TypeScript o no. Entonces yo le voy a decir que no porque no vamos a trabajar este sprint con TypeScript. Dos, me pregunta que si quiero utilizar Slim. Le voy a decir que sí. Ya más adelante les voy a explicar un poquito qué es Slim y cómo utilizarlo. Es más, no lo vamos a ver en esta clase, sino de pronto en la clase siguiente, que ya vemos un poquito de cosas más útiles que nos pueden ayudar Slim. Me pregunta que si quiero trabajar con Tailwind, le vamos a decir que no. Recuerden que, digamos que pueden mover estas dos flechitas con las flechas derecha e izquierda de su teclado. De pronto ahí. Y le voy a decir que no va a tener a trabajar con Tailwind CSS y me pregunta que si mi directorio raíz es SRC. Le voy a decir que sí. Antes de darle Enter, Will, bien pueda mi hermano, abre micro. Hola Dani, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas Yo noches. quería preguntarte, bueno, estoy en la página oficial, pero me quedé atrasado un poco. Entonces quería preguntarte por dónde accedo a la instalación. Ah, ok. Estoy en .js 13.4, por Listo. ahí. Espérame. Vamos acá. Estás acá. Es que a mí me parece diferente, se me despliega como diferente en el Bueno, Mac. Pregunta, profe. sí, dale. Bueno, cuando leímos el nombre de hotels, no sé si allá Sí, hiciste algo más, no sé si puedo hacer un poquito más despacio, por favor. claro. Es más, vamos a volver a repetir el proceso porque no he creado No, la carpeta. Tranquilo. vale, gracias. Incluso voy a limpiar la consola. Ay, perdón. Voy a limpiar como si estuviéramos comenzando desde cero. Los que vayan y yo vaya un poquito rápido, me dicen, hey, stop. ¿Listo? No hay ningún problema. Entonces vamos a volver a pegar el comando. Ah, no, este no era. Este no era. Así nos ponemos acá. Le vamos a dar en Get Start. Y vamos a instalaciones. Copiamos esto. Vamos a minimizar. Y ahorita sí vamos a pegar. Entonces vamos a darle Enter.
Entonces, acá lo único que tenemos es que vamos a colocar el nombre de nuestro proyecto, ¿cierto? Yo lo decido llamar Hotels, ¿cierto? Si ustedes le quieren colocar Hotels Nets o React Spring 4, pueden colocar el nombre que ustedes deseen, no es obligatorio. Acá me pregunta que si deseo hacerlo con TypeScript. Entonces puedo elegir que sí o puedo elegir que no. Yo voy a elegir que no porque no vamos a trabajar este Spring con TypeScript, ¿cierto? No les vamos a enseñar TypeScript en este semillero. La segunda opción es que si deseo implementar Sling dentro de mi proyecto. Ahí como para preámbulo, en Sling lo que me permite es detectar errores de código o implementación de ciertas variables que no estoy usando. Es decir, Sling lo que me dice es, vea, yo creé una variable, pero esa variable no la estoy usando. Entonces él me genera un warning o un error diciendo, venga, usted creó esto ¿para qué? Entonces para eso nos ayuda Sling, para detectar ese tema. ¿Qué también nos ayuda Sling? Es de pronto si importamos algún componente mal. Ya vamos a ver qué son componentes. Entonces Sling nos ayuda a detectar todos esos errores. Entonces vamos a decirle que sí. Will, no sé si dejaste la mano Sí, levantadita. profe, la levanté de nuevo, qué pena. Ok, no, dale. Solamente para preguntarte, desde la terminal, o sea, abriste una terminal Sí. y seleccionaste alguna carpeta. ¿Esta es una No, instalación global o es una no. instalación desde el folder? Pueden hacerlo, lo pueden hacer de dos formas. Voy a minimizar esto. Yo lo hice directamente desde mi escritorio. Yo estoy parado en mi escritorio, entonces le di clic, vine y abrí la terminal de Git, ¿cierto? ¿Para qué? Para que esa carpeta de hotels me quede en el escritorio. ¿Qué pueden hacer divinamente? También pueden hacer lo siguiente. Ustedes vienen, se crean una carpeta que vamos a llamar Nets Spring 4 y dentro de esa carpeta, entonces esa carpeta, ahí van a abrir el proyecto. Entonces el proyecto les va a quedar dentro de esta carpeta. Entonces le van a dar clic, van a venir y van a darle. Entonces ya está parado dentro de la carpeta, ¿cierto? Dentro de esa carpeta que acaba de crear. Lo pueden hacer de esa manera. Hay una recomendación y es que para aquellas personas que de pronto, porque me pasó hoy con alguien y me pasó con equipos anteriores que había tenido, y es que de pronto, vea que acá me estoy, no sé si alcancen a notar, venga, le voy a hacer un poquito de zoom a la consola, a la terminal. No sé si alcancen a notar que no sé si alcancen a notar que yo me estoy moviendo entre sí y no. Hay en algunas versiones, no sé por qué Git es como celoso con algunos computadores y no me deja hacer este cambio, no me lo permite hacer. Entonces, para esas personas que están intentando mover esto y no lo han podido hacer, les recomiendo algo y es lo siguiente, y es que ustedes vengan acá, creen una carpeta en el escritorio primero y la abran en Visual Studio Code. ¿Listo? Porque me ha pasado, ¿cierto? Instalando incluso en este computador otros proyectos. Hay en ocasiones que me deja hacerlo. Y acá lo que van a hacer es que, perdónenme, es que van a crear una nueva terminal y en esta terminal van a hacer todo el proceso que yo estoy haciendo actualmente. Entonces miren que si yo acá, perdónenme, si yo acá, venga, yo vuelvo y copio esto de Nets, si yo acá pego a Nets, ¿cierto? Pego el comando de Nets, le doy Enter, él va a hacer lo mismo. Él va a tener la misma interacción, entonces acá me dice, hey, ¿qué nombre le quiere poner? Entonces yo, Hotels, Enter, entonces, y ya acá sí me deja. En Visual Studio Code no me pone ningún problema. Se va a reflejar lo mismo que estoy haciendo acá en la terminal. Solo para aquellos que tengan el problema de, perdónenme, esto no lo voy a usar y esto tampoco. Solo para aquellos que tengan el problema de que acá no les funciona. ¿Listo? Will, ven para mi hermano. Ah, Ok, entonces yo soy una de No, ya estoy esas. bien, ya estoy bien. listo. Entonces, si usted es una de esas, si son de los que no me deja acá, entonces lo mejor que pueden Sí, hacer es que se crean una carpeta, vienen, crean la listo, carpeta y la abren en Visual Studio Code. Digamos que pueden listo. venirla, darle acá, si no los que están en Windows 10 escriben code, espacio, punto, enter y les abre Visual. Entonces, en Slim le vamos a decir que sí, entonces vamos a movernos la flechita direccional hacia, o no sé si, creo que aparece en sí, no recuerdo ya, miremos acá. No, sí, aparece en sí. Entonces vamos a decirle que sí, vamos a decirle que si queremos trabajar con Tile, vamos a decirle que no, ¿listo? Queremos que nuestro directorio raíz sea en en SRC, vamos a decir que sí. Y
Por último, pero lo más importante, por eso es que no hemos trabajado con RIA, para hacernos la vida mucho más sencillo, y es que nosotros les habíamos dicho que, o bueno, lo habían visto en la clase pasada, que para poder trabajar el tema de rutas había que instalar un paquete que se llama React Router DOM, ¿cierto? ¿Cómo les parece que Next ya trae ese paquete? Bueno, no es que traiga ese paquete, sino que tiene dentro de su entorno de desarrollo un router integrado. No es lo mismo que React Router DOM, pero está basado en ello. Entonces, digamos que acá le vamos a decir que sí, porque sí nos interesa mucho y aparte nos lo está recomendando el framework. Y me dice que si quiero customizar algún alias por defecto, le voy a decir que no al importarlo. Y básicamente él ya va a comenzar a construir el proyecto. Acá les dejo la pantalla mientras se construye el proyecto porque se suele demorar un poquito por si tienen la duda de qué elegir entre las diferentes opciones que nos da el instalador a la hora de crear el proyecto con Next. Artículo en Slack, Overflow, que podría arreglar el problema. Dale, yo me voy a, bueno, bueno, ahí David nos está ayudando con el error en el chat. La verdad es que le voy a, nomás termine la clase, le pego la leída a mi hermano. Muchas gracias ahí por el apoyo. Y dependiendo de la velocidad de su internet y de su computador, pues se demorará en instalar. Entonces, para aquellos que están instalando, me avisan cuando terminen para poder comenzar con el proyecto. Listo, instalado por acá. ¿Listo? Profe, el mío Eh, está muy lento. Listo. Entonces, si quiere, si ve que todos, mejor no se atrasa conmigo, porque ¿Listo? el mío está como El lento. mío sigue cargando. Ok, vamos a esperar 2 minuticos, a ver de pronto, si no, seguimos avanzando. ¿Tienen alguna pregunta hasta el momento? Temas de instalación, en temas de documentación. Recuerden que los estilos, acá les voy haciendo otra vez la cuña, hay un archivo que se llama Code Sandbox, ¿cierto? Entonces le dan clic, van a estar acá en el Slack, ¿listo? Y yo también lo que voy a hacer acá es que se los voy a pasar por el Zoom, por el chat del Zoom, ¿listo? Tranquilos, Profe, me perdí con eso. ¿Eso es para qué? Lo que pasa es que, digamos que todos los estilos que vamos a implementar ya están por defecto, tanto las dimensiones, los colores, ¿cierto? El botchan que tienen las cards, esto ya está responsive, la idea es dejarlo lo más responsive que podamos. Entonces, digamos que todo esto ya está implementado, ¿cierto? Los hover y todo ya está implementado. Entonces, para no crear y no ponernos a crear los estilos desde cero y matarme yo la cabeza, que en ocasiones soy muy malo haciendo estilos, entonces digamos que ya con antelación traíamos los estilos ya preparados. Y en el Code Ok. Sandbox están todos los archivos .css de cada clase. O sea que acá, para la próxima clase, van a tener un nuevo archivo que ustedes simplemente lo que tienen que hacer es venir, copiar y pegar. Y se olvidan del resto. Ok. ¿Listo? Nos vamos a enfocar en este sprint de darle agilidad a lo realmente importante porque ya digamos que ya pasamos un sprint o 2 sprints trabajando con CSS. Entonces digamos que Pero para esto que estamos aprendiendo en front, saber tener estilos en CSS es importante o no es tan importante. obvio, sí, claro que sí es importante ya que digamos que el frontend se encarga de ver de generar toda la parte visual de nuestra aplicación, ¿cierto? Entonces digamos que no sabemos cómo acomodar un botón o no tenemos como la agilidad para acomodar un botón, entonces debemos de trabajar en ello para poder pulir ello. Entonces si yo, por ejemplo, les pongo a cambiarle el color a este texto y no sabemos ni siquiera a qué le estamos apuntando, utilizar una clase o saber cuál es la propiedad para cambiar el color o el background a algo, entonces se nos va a complicar mucho. Listo. ¿Listo? Entonces, si tienen problemas ahí con CSS, me lo dejan saber al interno. Todos no sé. Y yo les comparto algunos cursos que hay en YouTube muy buenos que realmente me ayudaron a aprender tanto responsive como temas de estilo. A los 2 personitas que van siguiendo ahí o bueno, a los que van siguiendo porque no sé cuántos, no sé si ya les cargó o todavía no. Me falta un poquitico, profe, aún, pero aún me falta. Listo. Y la otra Igual, personita, sí. listo. Vamos a seguir, si algo esperamos, para no
De pronto para no Sí, quedar profe. colgados y alcanzar. Sí, hágale. Listo. Por el tiempo también. Listo, entonces vamos a comenzar a ver cuál es el sistema de encarpetado. Entonces, yo acá lo que voy a hacer, espérame un momento. Yo acá lo que voy a hacer es que le voy a dar un ls y voy a navegar a mi carpeta hotels, ¿cierto? Entonces, yo hice un ls para ver todo lo que tengo acá, todos los archivos. Yo tengo acá un hotels, que es donde el que cree, entonces le vamos a dar cd hotels. También, si lo quieren hacer, lo que pueden hacer es que se me perdió, la verdad es que se me perdió y no lo encuentro. Bueno, lo que pueden hacer es que pueden darle clic derecho a la carpeta y abrirlo en Git, pero no sé por qué me lo está mostrando acá. No sé por qué me lo está mostrando acá, pero en el escritorio no lo veo. Acá me está mostrando la carpeta, pero en mi escritorio no la veo acá, creada. No sé qué puede estar pasando. Déjenme hacer una cosa. Bueno, lo que hice Profe, acá fue la idea entonces después de la instalación abrirlo en Visual. eh, es code punto y abrirlo en Visual ahí. Exacto. Sí. No sé por qué en ninguna de las dos pantallas que tengo está la carpeta. Entonces no sé por qué no me la está mostrando. Y acá la tengo, vea, acá la tengo en el explorador de Sí. archivos. Pero en el escritorio, yo no sé si se perdió o qué se hizo, pues ya no la encuentro. Si ustedes la tienen acá en el escritorio, no sé qué me pasó al computador, se los juro que no la encuentro. Pero nada, si no les aparece ahí como a mí, simplemente abren el explorador de archivos. Si no saben cómo abrirlo en Windows, entonces simplemente le dan clic derecho a la barra de navegación y ahí mostrar, creo que en Windows 10 les aparece. Si no, le dan Windows más E. No A mí debería sí me parece, aparecer, profe. no debería, es que no debería de tener el mismo error que estoy teniendo actualmente. Son temas No, técnicos. a mí sí me aparece, profe. Yo lo tengo acá. Listo. Entonces lo que vamos a hacer es que lo vamos a abrir en Visual Studio Code. Yo tengo Windows 11 y tengo esta opción maravillosa de abrir directamente. Los que no, los que tengan Windows 10 o versiones anteriores, pues simplemente le dan clic de... Espérenme. Qué pena. Le van a dar clic derecho. Digamos que esto les va a aparecer exactamente igual. O sea, al darle clic derecho les va a aparecer exactamente igual. Y lo que van a hacer es que le van a dar code, espacio, punto. ¿Listo? Y esto les debería de abrir Visual Studio El Code. viso. Sí, por acá lo tengo. Ay, no me descarga. Entonces Está yo muy voy a lejos. cerrar mi terminal. Lo que voy a hacer es que voy a cerrar mi terminal. Voy a cerrar este explorador de archivos. Y qué pena, muchachos. Yo le cierro todo esto acá, que a veces me distrae. Listo. En Visual, de pronto si necesitan que les haga más zoom, me avisan. No sé por qué. Bueno, me avisan y les hacemos zoom. Dejémoslo acá. No sé si ahí ven bien o necesitan un poquito de zoom. Un poquito, profe. Listo. Un poquito más. Ah, sí. Listo. Windows tiene dos escritorios, uno del OneDrive y otro es el... Sí, probablemente mi hermano que debe creado en el OneDrive. Tienes razón. Probablemente. Profe, ¿y uno cómo hace para pasar a escritorio y que ya se borre el OneDrive? De pronto, no sé. Porque yo una vez molestando, a mí me quedó, fue todo en OneDrive, no me deja en escritorio. No tengo ni idea. De pronto, David, sí, si nos regala ahí el hack, un videito, alguna documentación, le agradecemos. De pronto hay que David tiene un poquito más de experiencia de pronto con ello. Listo. Entonces, vamos a ver el tema de sistemas de carpeta. Lo van a conocer con varios términos. Uno es file system, que no es más que el sistema encarpetado de nuestros archivos, las carpetas dentro de nuestro sistema, perdón. Otro es el sistema encarpetado, otro va a ser el sistema, la estructuración de nuestro proyecto. Les van a hablar de mil formas, de diferentes formas, pero al final va a ser lo mismo. ¿Y qué tiene nuestro proyecto al crear Next? Tiene un modules, que es donde va toda la lógica de Node. Tiene una carpeta public, ya las vamos a abrir. Tiene una carpeta source, que es la carpeta raíz que le dijimos al crear. Esto no me interesa. Que es la carpeta source que le dijimos cuando creamos nuestro proyecto. Le dijimos que sí necesitamos un directorio
de SRC. Tiene Slim, que también le dijimos que lo queríamos instalar. Es este de acá, que ya lo vamos a abrir. Tiene un .gitignore. La clase pasada les dejé una página web en la cual podíamos generar un .gitignore y nos generaba todo el documento. Utilicen en sus proyectos personales, que les va a evitar mucho dolor de cabeza cuando estamos levantando proyectos y de pronto no sabemos cómo hacerlo, cómo crear el .gitignore. Una carpeta jsconfig.json, que es en donde digamos que está toda la lógica de JavaScript y el renderizado que hace por detrás. Por eso habíamos visto compiladores, porque digamos que hay unas cosas que no vamos a ver, ¿cierto? Y acá simplemente lo que está haciendo es que le está diciendo al navegador que la carpeta, o al compilador realmente, que por eso vimos compiladores la clase pasada, le va a decir, hey, vea, esta va a ser mi carpeta raíz y todo lo que tenga dentro va a ser lo que se va a renderizar. ¿Listo? Todavía no vamos a abrir sort. Tenemos un nets.js, un nets.config.javascript, que básicamente son configuraciones de nets, que no las vamos a hacer en este curso. De pronto si le queremos hacer como un video adicional para poder configurar esto y explicarles más detalladamente qué vienen estas configuraciones. Pero como desarrolladores, si no las tenemos, va genial, no hay que tocar nada. ¿Listo? Tenemos un package.json que acá es en donde nos dice el nombre del proyecto. Entonces de pronto si a los que colocaron acá My App, lo pueden venir a cambiar manualmente. Viene la versión de nuestro proyecto. En React usualmente, cuando trabajamos con Byte, usualmente esto viene en 0. Digamos que acá nos dice, y vea, esta es la primera versión de este proyecto, que es privado, ¿sí? Acá nos dice cómo levantar nuestro proyecto con npm run dev. Esto es para un tema de despliegue, que es cuando hacemos un build, que lo vamos a ver, pero ya al finalizar, o sea, esto toma lógica, pero al final de cuando vayamos a hacer el despliegue de nuestra aplicación. ¿Listo? Por ahora, esto no vamos a entrar en detalles porque va a haber, digamos que, casi una clase para explicar esto y cómo funciona por detrás. Vienen las dependencias y tenemos a Slim, tenemos a slimconfig.nets, tenemos la versión de Nets, que es la versión 13, y tenemos tanto la versión de React DOM como de React, que es la 18.2.0, que ya la vimos en la clase pasada, ¿cierto? Recuerden, porque está el React y estamos trabajando con Nets. Recuerden que Nets es un framework de React, es el framework más utilizado de React, que nos permite trabajar, digo que es el framework más utilizado de React, ¿cierto? Entonces por detrás lleva React, es como React, que por detrás lleva JavaScript, que es una librería creada para JavaScript. No sé si tienen alguna, y tenemos un README, que simplemente acá pues nos dicen cómo está construido el proyecto, nos dicen dónde podemos encontrar la documentación, el repositorio de Bootstrap, nos dice cómo podemos levantar el proyecto si lo creamos con NPM, con Yarn o con PNPM o PNPM. Entonces, digamos que acá están las diferentes formas de levantar el proyecto. Entonces, si tienen dudas de cómo levantar el proyecto, de qué es que no me acuerdo del comando, se vienen al archivo README y buscan. Nosotros estamos trabajando con NPM o con NPM. ¿Sí, Pau? Listo. Vamos a agilizar el tema de encarpetado porque son varios temas y quiero no colgarme. Public. En la carpeta public van a venir todos nuestros assets globales. ¿Qué son nuestros assets globales? Pues no es más que de pronto, digamos que, no sé, este background debería de ir porque digamos que va a estar dentro de las assets. Los flags que eran como las banderitas, acá no las hemos colocado, las vamos a colocar más adelante, no en esta clase. Y digamos que todos estos assets que tenían. Para los que tengan dudas en dónde están los assets, acá ya están subidos, es en un repositorio, en mi drive personal, entonces digamos que si no los encuentran, los pueden descargar. ¿Que en dónde está eso? Bueno, eso está en el README y acá hay una carpeta que se llama Drive, acá hay un link que se llama Drive y ahí los va a llevar para que hagan la descarga de estos archivos. ¿Listo? Por si de pronto no saben de dónde sacarlos. Dicho eso, digamos que en la carpeta public van ese tipo de assets. Disculpe, Acá profe, ¿en el README de dónde? en el README que está en el Code Sandbox. Recuerden que yo les dije que el Code Sandbox está aquí pineado en el grupo de frontend, dentro de Slack. Entonces ustedes le dan clic y eso los va a llevar a esta página. Entonces en esa página, Listo, acá listo. al final, hay un archivo
No sé si alcancen a ver. Aquí les hago un poquito de zoom. Acá al final hay un archivo README y ese archivo README es en donde están todos los links, tanto de Material UI, los documentos que hemos... Todo lo que estamos utilizando de links va a estar ahí en el README por clase. Entonces, si de pronto no saben, yo ya los tengo acá preparados para no tener que buscarlos. Pero ahí van a ser. Entonces ahí van a ir nuestros assets, ya vamos a integrar. Tenemos una carpeta source y en la carpeta source, dentro de la carpeta src o source, hay una carpeta que se llama app. Y en mi carpeta app tengo un file icon, que no es más que el logo de Vercel. Tengo un global.css, ¿cierto? Que es donde están todos mis estilos globales. Tengo un archivo layout, que mi archivo layout es como mi punto de entrada de la aplicación. Entonces, ¿qué tiene mi punto de entrada? Pues tiene importado los estilos. Hasta acá los estilos se importan de esta manera. Viene import, abro comillas, punto slash y escojo el archivo. En React, ¿se acuerdan que yo les había dicho que en React tocaba hacerlo manual? Pues como les parece que Next es una belleza porque si yo hago esto, punto slash, ya me aparecen acá las opciones. Entonces yo acá lo que hago es que lo selecciono. Esto es una maravilla. Esta línea 2 es una forma en la que Next tiene la facilidad de importar las fuentes de Google Fonts, ¿cierto? Entonces esto no vamos a entrar en materia, esto es algo que por debajo Webpack, que es uno de los compiladores, que es el compilador de React, está haciendo ese trabajo como sucio de decirle al navegador cómo tiene que comportarse. Esto simplemente es una importación de nuestras fuentes. ¿Listo? Y acá está la implementación de esa importación. Esto es algo que viene por defecto, eso es algo que nosotros no vamos a tocar, ni vamos a entrar, ay, Dios mío, ni vamos a entrar en materia en ello. ¿Listo? ¿Qué más tiene nuestro archivo layout? Nuestro archivo layout tiene una función que se llama meta. ¿Qué es esa función? Esa función no es más que la información metadata de nuestro index HTML. ¿Ustedes se acuerdan que nosotros teníamos construido, espérense, espérense a ver si acá encapsulamos acá. ¿Se acuerdan que nosotros teníamos construido el doctype, la etiqueta HTML y teníamos un head? Y dentro del head teníamos nuestras metadatas, los links a los estilos, el título del proyecto, teníamos como la descripción del proyecto, que todo eso lo vimos en las primeras clases de HTML. Pues, ¿cómo les parece que Next tiene pues una forma muy práctica de hacerlo? Algunos dirán, ¿es una bobada? Sí, a mí me parece una bobada, no, parece una maravilla realmente, porque me hace que mi return sea mucho más limpio. Ya voy a explicar por qué. Entonces acá yo lo que puedo hacer es que vamos a lanzar el proyecto. Entonces yo lo que voy a hacer es darle control ñ o venir acá, darle terminal, nueva terminal. Básicamente es lo mismo. Que se me olvidó cómo lanzar Next, pues es muy sencillo. Venimos a nuestro readme.md y acá está el comando. Entonces, si quieren, lo pueden copiar. Voy a cerrar esto y lo pego. Pero no sé por qué me pegó como con caracteres especiales. Si no, pues simplemente lo escriben npm run dev y le voy a dar enter. Al darle enter, pues él va a comenzar a hacer un tema de alistamiento de mi localhost. Y lo que yo voy a hacer acá es que le voy a dar control más clic de izquierdo. Entonces lo que va a hacer es que me va a abrir el proyecto. Y mientras carga voy a seguir explicándoles acá. Entonces, ¿qué viene acá? Este es el título de mi proyecto. No es el H1, no son los títulos que van a ir en nuestra page reflejado, sino esta es la etiqueta title que nosotros veíamos en nuestro index HTML. Esta etiqueta title de acá. ¿Cuál es esa etiqueta title? Pues es esta etiqueta que nos genera acá arriba el nombre de nuestro proyecto. Entonces vamos a comenzar a cambiarla. Esta etiqueta la vamos a cambiar por hotels. Hotels Travel. ¿Listo? Dejémoslo travel. ¿Listo? Entonces si vemos acá, me acaba de cambiar. ¿Qué más? Acá hay una descripción que es la descripción de nuestra URL y recuerden que esta descripción es, bueno, no recuerden, les digo que esta descripción es esta etiqueta name en donde nosotros le podemos decir
al cliente, al navegador, de qué se trata nuestra página. Entonces, por ejemplo, yo acá voy a escribir Nets. Y esa descripción no es más que esta descripción que aparece al buscar las páginas web. Es esta descripción que tiene acá. Esto es un tema de SEO, es algo que ya hemos visto, pero me parece como importante explicárselos por si de pronto tienen la duda. Nico, bien pueda. Buenas noches, Dani. Es que cuando le di npm un dev, me salió un poco de errores. No, no me abrió y me salieron un poco de errores. Si quieres, compartes pantalla. No, es- está Espérame que cargando. a mí, exactamente, apenas me está cargando. Listo. Le está NPM. saliendo los mismos errores que a mí. Es el Según mismo. el blog que nos compartió ahorita, compañero, es algo como con permisos de administrador para lanzar el comando o algo así. Entonces, Entonces, si quieres, para que ahorita lo revises ahorita. revisamos Pero después de clase. entonces ya Bueno, somos 3. Listo, entonces lo revisamos o después de clase o ya el Porque día de mañana. tiene la bueno, misma error de import en la parte de arriba, sí. Sí. Entonces, si quieres, lo revisamos ahorita después de clase. Qué listo. pena ahí de pronto no seguir, pero la idea es avanzar lo más que podamos en la clase de hoy. Vale, no hay problema. Gracias. A mí también me salió un error. Listo, listo. Entonces, esto, pues ya les expliqué qué es, pero listo. ¿Acá qué tenemos? Acá tenemos la exportación. Entonces tenemos el router layout. Recuerde que acá, si recuerdan, los que se volvieron a ver el video de la clase pasada, recuerde que teníamos un root.render y eso me renderizaba un componente, ¿cierto? Me renderizaba algo. Pues digamos que Next nos hace la vida más fácil. Dentro de Next les aviso que no hay un archivo .index.html. Ese es el archivo index.html. Entonces, si necesitan crear todo el tema de head, lo pueden hacer acá directamente. Dice, no, venga, Daniel, es que yo no quiero hacer esto. Entonces es muy sencillo. Miren que acá cambió a localhost 3000, porque yo acá lo comenté, ¿cierto? Aquí en el nombre. Entonces, ¿qué podemos hacer? Acá lo que podemos hacer es que creamos la etiqueta head de toda la vida y le podemos decir, vea, le podemos pasar el UTF-8, le podemos pasar la etiqueta title. Espérenme. Le podemos pasar la etiqueta title y le podemos pasar acá hotels traveling, ¿cierto? Y al guardar, pues acá ya vuelve y me recupera eso. Entonces, como lo quieran trabajar, si lo quieren trabajar acá abajo como si fuera un archivo HTML o si lo quieren dejar así. Yo prefiero dejarlo así como está porque Next por detrás, esto ya lo tiene configurado. Entonces esto por detrás, si ustedes le dan clic, ustedes se dan cuenta de que no lo estoy utilizando en ningún lado. Pero digamos que si yo le doy Control Shift F, no me lo está utilizando, no me lo está utilizando en ningún lado. Esto lo que hace es que lo está exportando a mi archivo .net y allá detrás está haciendo toda la lógica de compilación. ¿Listo? Listo. ¿Qué es Children? Children no son más que props, ya vamos a ver qué son props más adelante, pero por ahora nos interesa saber que estos son los componentes o los archivos hijos que se van a renderizar dentro de mi página web. Entonces Next por debajo ya sabe que todo lo que creemos dentro de SRC y por fuera de SRC también van a venir a caer acá. ¿Qué tenemos acá en el body? Tenemos un class name, recuerden, yo les había dicho que la clase pasada, que los estilos ya no se utilizan como clases. O sea, ya no vamos a utilizar la palabra reservada class, sino que vamos a comenzar a utilizar la palabra reservada class name. ¿Listo? Y acá lo que está haciendo es que está utilizando inter, que es las fuentes que trae por detrás net, al class name que está acá. ¿Qué es este class name? No es más que una clase que se está implementando acá en global, en el archivo global. Listo. ¿Dudas, preguntas o inquietud hasta ahí? Sí, Will.
Listo, profe. Aquí en layout.js yo tengo, hay una extensión que me bajé, me imagino que es una de esas IntelliSense Sí. que me muestra pues si hay error o no, y aparece en el row número 1 en import.globals.css y me aparece como un error, me aparece como parsing error, cannot find module next Babel, require stack, y me aparece toda una ruta después larguísima. ¿A qué se refiere eso? ¿Puedes compartir pantalla? No tengo ni idea. Pues no sé. Claro, listo, ya mismo. Es por el Aquí está. import. A mí también me salió con ese import. Pero Parsing yo in- lo bajé y no. ¿Ya lanzaste npm run dev de casualidad? Ah, no he lanzado nada, solamente he hecho lo que tú has dicho. Lánzalo, porfa. Lánzale npm run dev en la terminal. ¿NPM qué? Run dev. De eso. Así está bien, ¿cierto? Sí. Sí, Muy bien. y le salen errores. Y a todos. Es un Sí, le sale tema lo de, mismo. es un tema de errores. Listo. Me preocupa porque no debería. O sea, no debería. Podemos revisar la versión de Node, porfa. O sea, node.version. Es con doble, Sí, ¿cierto? no, doble es cuando vas a escribir la Ah, palabra ok. version. Ah, ok, listo. Es la 18, no tendría por qué ponerte ningún problema. Para aquellos que tengan algún problema, profe, ¿por qué revisas el package JSON? A ver, podemos revisar, ¿verdad? El package JSON, a ver si hay algún. Está exactamente igual. Espérame, yo miro el mío. 4, 5. Es que está exactamente igual. Bueno, vamos a hacer una cosa. Eh, es que te dice que no te deja instalar. Mira a ver si con NP, a mí me quedó así. Que escriban next del para ver si funciona. Dice que tiene un error insistente. Espérenme a ver. Bueno, a Pau, Adriana, ya te está funcionando full. Estás excelente. Ahí ya estás bien. Y me preocupa que no puedan correr. ¿Será que de Podemos, pronto hay por, que bajarla, hay que cerrar el proyecto y volver a abrir de pronto? inténtalo. Si no, si te sigue saliendo el mismo warning, el mismo error, hay que revisar porque no solo sos vos, sino son más personas. Y hay que volver a Listo, revisar si es un tema de instalación o qué, porque no tendría por qué hacerlo. listo, ya mismo. ¿Listo? ¿Me regalas pantalla, por favor? Claro que sí. Listo. Entonces, ya les expliqué más o menos qué viene, bueno, más o menos no, qué viene en layout. Esa es la forma en cómo Net sugiere que hagamos las importaciones, pero no las vamos a hacer así. No las vamos a utilizar de esta manera. Vamos a ver qué hay en page.js. En page.js, y ya les voy a explicar por qué se llama page y no de pronto index. ¿Cómo les parece que page es la convención que tiene Next para decirle al navegador que esa es una página que se va a renderizar? ¿A qué me refiero con renderizar? Es la página que se va a mostrar en el navegador. A eso me refiero con renderizar. Cuando ustedes lanzan el proyecto, esto les debe aparecer esto dentro en el navegador cuando corren el comando npm run dev. Recuerden que al correr el comando npm run dev les va a aparecer, espérenme, les va a aparecer este localhost, ustedes les dan control, clic y les abre una pestaña en el navegador. ¿Listo? Buscan este localhost, bien sea 3000 o a veces cambian el puerto y lo lanzan. Entonces, ¿qué hay acá? Pues simplemente es un componente. Y ahora me preguntarán, ¿qué es un componente? Un componente no es más, perdónenme, un componente no es más que una función que conocemos desde JavaScript. Entonces, yo lo que voy a hacer es que voy a eliminar esto ya no me interesa, esto ya no me interesa, y
acá lo que voy a hacer es que voy a colocar un H1 y le voy a escribir, hola, bienvenidos a Nets. ¿Listo? Esto lo voy a guardar y esto se me va a renderizar acá. Un componente no es más que una función de JavaScript. Esta función de home, ¿cierto? Pueden ser una función como la conocemos de toda la vida, como una run function, las que hemos utilizado actualmente. Esto podría ser un componente, sino que acá adentro le vamos a colocar un return, ¿cierto? Porque me va a retornar algo. O puede ser una función como la conocemos, como la primera función que vimos. Ay, perdónenme. ¿Listo? Puede ser esto. Viene la palabra reservada function, viene el nombre de la función, vienen unos parámetros que ya vamos a ver qué son esos parámetros y para qué me sirven. Y lo único que yo tengo que hacer es colocarle export acá. Si quieren colocar el default, también lo pueden hacer. No hay ningún problema. Pero eso es un componente, no es más que una función que me retorna algo. Y es una función que me acepta JavaScript y también me acepta HTML. Entonces, por ejemplo, ¿a qué me refiero? Vamos a colocar, hola, mi nombre es, acá vamos a colocar algo, y tengo tantos años. ¿Listo? Mi nombre es Daniel y tengo 20 años. No mentiras, 24 años, ya estoy viejito. Entonces, ¿qué pasa? ¿Alguien tiene alguna pregunta o se le queda el micrófono abierto a alguien? Dani, yo aprovecho que interrumpiste ahí, entonces hago una pregunta. Listo. Cuando dices function home, function name, home y name no son palabras reservadas, son No. nombres pues como arbitrarios que ponemos igual que lo hacemos en JavaScript. Arbitrarios no. Pues, o sea, uno escoge el nombre o Exacto. es que son cosas preconfiguradas, No, porque no, por eso no. lo pregunto, porque como por ejemplo Next dice que tienes tantas cosas ya por detrás, No, no. no sé si de pronto Yo les... con home está llamando una función que ya está preestablecida. Listo. Excelente. Ya voy para allá. Solo quiero mostrarles algo y ya voy para allá. Ya iba para ese punto. No, ok, gracias. Listo. Ya voy para ese punto y qué es un componente y cómo se construye. ¿Listo? Porque me hacen falta muchas más cosas de lo que es un componente y qué tiene un componente. ¿Listo? Entonces, un componente me recibe HTML y JavaScript. Entonces, por ejemplo, yo acá puedo colocar JavaScript. Yo acá me puedo colocar una constante que se llame name y esto va a ser igual a Daniel. ¿Listo? Y acá puedo crear otra constante que sea age y que tenga un número 24. Y estas constantes yo las puedo pasar por parámetros a mi HTML. ¿Y cómo paso por parámetros JavaScript a HTML? De una manera muy sencilla, mediante llaves. Estas llaves lo que me están diciendo es, vea, acá hay algo que yo tengo que evaluar o hay algo que va a recibir. ¿Y qué es ese evaluar? Porque yo acá también puedo incluso colocar condicionales. Recuerdan que nosotros podemos colocar condicionales con ternario, es decir, por ejemplo, si name, por ejemplo, si name es igual a Daniel, entonces si sí, escríbame, retórneme un H1. Espérame, un H1 con hola. ¿Listo? Y si no, entonces que me retorne otro H1 con chao. Y creo que esto no necesito ni siquiera el H1, sino template. Hola. Y acá, chao. No sé por qué no me deja. No sé por qué no me deja en este momento, pero digamos que podemos colocar condicionales. No sé qué me está apretando y no me voy a interesar
ahorita hacer eso porque no es tema de la clase. Qué pena. Entonces yo por parámetros puedo pasarle acá el nombre. Entonces, por ejemplo, si yo quiero que caiga Daniel, entonces yo le paso el name acá y la edad la paso acá también por parámetro. Entonces, de esta manera, dentro de un componente, yo puedo pasar parámetros de JavaScript a parámetros de HTML, ¿cierto? Y no tengo que hacer todo lo tedioso que hacíamos con JavaScript. Entonces, si yo me vengo a mi page, pues acá dice, hola, mi nombre es Daniel y tengo 24 años. Si yo cambio acá Daniel por Camilo, pues acá también me lo va a cambiar. ¿Cómo está más construido mi componente? Un componente también está construido por la palabra reservada. Usualmente, casi siempre los componentes van upper camel case. ¿Qué significa eso? Que la primera letra va en mayúscula, ¿cierto? A temas de construcción de componentes. El único componente que podemos crear, porque a partir de ahora vamos a crear componentes con Arrow Function. ¿Qué son componentes con Arrow Function? Son estos componentes que conocemos como funciones tipo flecha, ¿cierto? Estas que tenemos acá. De Page que viene por defecto cuando instalamos nuestro proyecto de Nets, por conveniencia. Créanme, porque si lo cambiamos a una Arrow Function, esto se va a romper. ¿Por qué? Porque el detrás, dentro de su configuración, necesita que este componente esté construido con esta palabra export, default function y con la palabra home, ¿cierto? Este es el único componente, digamos que acá podemos renderizar lo que queremos y acá podemos poner la lógica que queramos, pero digamos que el único componente que no le podemos cambiar su estructura base es este de page. ¿Cuál page? El que viene en la raíz de nuestro proyecto app y que viene por defecto cuando instalamos nuestra aplicación. ¿Listo? De resto, todos los componentes que creemos, le podemos colocar el nombre que queramos. ¿Qué más tiene un componente? Bueno, no sé si tienen preguntas ahí. Qué pena ahí con el tema de componentes. Dani, o sea que digamos, si yo creo un componente extra, no sé, un botoncito, alguna cosa, lo traería a esta página que se llama Page, a este documento. Sí, ya vamos a hacer importaciones de otros componentes. Ya. Digamos que en nuestra página Page deberían de venir solo reflejados nuestros archivos template. Ya vamos para allá. ¿Qué más tiene un componente? Un componente me acepta props. ¿Y qué son props? Me dirán ustedes. Son parámetros que se pasan de un componente padre a un componente hijo. Ustedes me van a decir, venga, ¿cómo así que un componente padre o un componente hijo? ¿Usted de qué me está hablando? Algo muy sencillo. Entre comillas, sencillo. Entonces vamos a renderizar un componente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo me voy a eliminar esto, pero voy a manejar casi la misma lógica. Entonces, ¿qué es una prop? No es más que una propiedad que se pasa. Yo por ahora voy a dejar esto acá. Acá, en mi carpeta de app, lo que yo voy a hacer es que me voy a crear un nuevo archivo. Ese archivo se va a llamar saludo.jsx. ¿Listo? Miren que acá está mi saludo.jsx dentro de mi carpeta app. ¿Qué tiene cómo vamos a crear un componente? Entonces un componente lo vamos a crear con el export. ¿Listo? Vamos a escribir una constante que se va a llamar saludo. Y esto va a ser igual a una función tipo flecha. ¿Listo? ¿Qué trae ese componente por dentro? Ese componente por dentro trae un return y convencionalmente son llaves. Entonces, ¿qué hay dentro de este componente? Dentro de este componente, lo que vamos a hacer es que nos vamos a traer este saludo de acá. ¿Listo? Vamos a copiarlo y vamos a pegarlo acá. ¿Listo? Entonces, se supone que yo por parámetros voy a pasarle tanto el nombre como la edad. ¿Y que son props? Las props que se colocan acá en medio de esto no son más que propiedades pasadas por medio de argumentos a mis componentes. Es decir, de mi componente padre a mi componente hijo. ¿Que yo cómo sé cuál es el componente padre y cuál es el componente hijo? Pues muy fácil. A esto de saludo nos falta un poquito. Pero acá vamos a importar el componente de saludo. ¿Cómo se importa un componente? Pues abrimos corchete como si fuera una
una etiqueta de HTML y lo que voy a hacer es que voy a colocar saludo. ¿Cuál es ese saludo? Ojo, no es el nombre del archivo, es el nombre de la función o del componente que he creado. Si yo acá coloco saludar, ¿cómo se llama? El archivo se llama saludo, pero si yo coloco saludar acá en mi componente, lo que debo importar es saludar, más no saludo. ¿Listo? Entonces acá yo voy a poner, vamos a dejar saludo otra vez y acá vamos a importar saludo. Entonces acá lo que yo hago es cerrarlo porque es una etiqueta de autocierre. ¿Y cómo importo esto? Pues lo importo muy sencillo. Import, abro algo, ¿cierto? Con llavecitas, voy a importar algo desde from y acá voy a comenzar a escoger la carpeta, // y como está dentro de mi raíz, pues no necesito navegar más allá, entonces yo acá le coloco saludo. ¿Listo? No necesitamos el .jsx, no necesitamos esto, con esto nos basta. Y acá vamos a importar este componente que se llama saludo. ¿Listo? Cámbiale ahí, Dani, que escribiste saldudo. Sí. Qué pena, mi hermano. Que no es... Listo. Saludo. ¿Listo? De esta manera se importa. Y que son props, no son más. Otra vez vuelvo y repito, propiedades que se están pasando como argumento desde mi componente padre a mi componente hijo. ¿Y cómo pasa una prop? Pues acá como está mal. Porque las props, toca escribir la palabra reservada props, punto, y el nombre de lo que quiero. Igual acá. Props, punto, y el nombre de lo que quiero. Entonces, en este caso, yo necesito pasar el name y necesito pasar la edad. Entonces, yo utilizo acá la palabra props y donde necesito renderizar eso, pues le pongo props.name, props.age, ¿cierto? Si quisiéramos renderizar otra cosa, pues lo hablaríamos y le pasaríamos eso. Y me dice, bueno, Daniel, pero si yo reviso acá Next, vea que dice, hola, mi nombre es, no hay nada, tengo, tampoco tiene edad. Esa información se la vamos a pasar desde el componente padre. Me van a preguntar, ¿cómo sé cuál es el componente padre y cómo sé cuál es el componente hijo? Y es algo muy sencillo y es visual. El componente padre es el que envuelve otro componente. Es decir, saludo vendría a ser el hijo. Saludo estaría por debajo de esta componente home. Y al viceversa. Home está por arriba de este componente saludo. Entonces, ¿cómo identifico cuál es el componente padre? Pues es el componente que contiene otros componentes. Entonces, todos los componentes que yo renderice acá son componentes hijos de este componente home. En este caso, saludo. Profe, ¿ya puede abrir el proyecto? Listo, gracias Anderson ahí. Listo. ¿Preguntas o dudas ahí? Sí, no. Quedó claro. Ahora, las props tienen que ser inmutables. ¿A qué me refiero con inmutables? O las propiedades tienen que ser inmutables, que no se pueden cambiar, no se pueden mutar. Es decir, si yo acá estoy recibiendo name, el valor de name yo no tendría por qué cambiarlo acá. Es decir, si yo el valor, bueno, ya voy a explicar eso. Entonces vamos a pasarle name. Entonces acá, ¿cómo paso name? Algo muy sencillo. Entonces lo que yo voy a hacer acá es que voy a escribir name, va a ser igual y acá le voy a pasar el nombre. Entonces vamos a escribir Camilo. Y vamos a pasarle age, que va a ser igual a 23. ¿Listo? Entonces, este nombre y esta edad las estoy pasando por parámetros desde el componente padre cuando importo el componente hijo y las estoy recibiendo acá y entonces lo que estoy diciendo ahí, vea, props.name, props.age y al venir acá pues ya tenemos Camilo y tenemos 23. ¿A qué me refiero con que no deben de ser inmutables? Y es decir, que yo acá no debería por qué cambiar el resultado. Es decir, yo acá no debería de crearme una constante
que se llame name y que tenga el valor de Carlos. ¿Listo? No debería de hacer eso. No debería de cambiar la propiedad. Bueno, acá no me funcionó por algo. Ya les voy a explicar por qué no me funcionó. Ya les voy a explicar por qué no me funcionó y ya les voy a mostrar. Entonces, dudas, preguntas o inquietudes acá con temas de propiedades, que esto no lo habíamos explicado. Props ya lo hemos utilizado, o al menos pasar temas por argumentos. Yo no sé si recuerden, voy a abrir la consola, cuando creamos una función. Entonces, cuando creamos una función, esos cons, suma, que acá le pasábamos por argumento A y B. Él está esperando, esta función está esperando algo. Experiment function, listo, sumar. Él acá por los parámetros está esperando algo, está esperando que le pasemos dos valores, en este caso A y B. Y acá vamos a hacer el return de una suma de A más B. Entonces yo por medio de otro input o de otra entrada, yo le decía, hey, vea, a sumar yo le quiero pasar 10 como primer argumento y 20 como segundo argumento. Básicamente, no es lo mismo porque estos son parámetros que se le están pasando, no son propiedades y las propiedades no tienen que ser mutables, pero es algo muy similar. Entonces, digamos que si se confunden con ese concepto, pueden asociarlo con eso. No es lo mismo, vuelvo y repito, pero digamos que acá en la función estábamos esperando dos parámetros, A y B. ¿Dónde estamos pasando A y B? Acá cuando estamos ejecutando la función. Y acá me está retornando algo. ¿Qué me está retornando? Una función, una operación. Entonces digamos que es algo muy parecido que lo pueden asociar, pero no es lo mismo, ¿cierto? Porque las props tienen que ser inmutables y las props se pasan de componentes padres a componentes hijos. Esa es la diferencia. No sé si tienen alguna duda, pregunta o inquietud con eso antes de pasar al siguiente tema que tiene que ver con props. Profe, normalmente, bueno, no sé, no se debe, o sea, no se debe mandar la información al componente padre. O sea, si le estás haciendo un componente hijo, bueno, ahí lo estás exportando al componente padre, ¿cierto? Sí, Esa función. sí, sí. Bueno, Y, sí, dale. sí, y ya toda la información, la que se va a correr en el proyecto sería la del componente padre. Exacto. Eso se está renderizando en el componente padre. No toda la lógica, pero sí ya vamos a ver. Yo en esta clase no vamos a alcanzar, es decir, en esta clase no vamos a alcanzar a hacer todo, ¿cierto? Yo creo que vamos a hacer solo un tema de encarpetados por el tiempo, porque a muchos no nos dio la instalación, pero digamos que como es un proyecto secuencial, pues lo terminamos en la próxima. Pero sí, digamos que yo no puedo, digamos que ¿yo qué no puedo pasar? Yo no puedo pasar o enviar, digamos que acá importar home, ¿cierto? Yo no podría importar home. Sería muy raro hacer eso, ¿cierto? Eso tiene que tener como una secuencia. Y ya les voy a explicar qué secuencia y cómo manejarlo. De pronto, si nos confundimos en componentes padres y componentes hijos, ya vamos para allá. Ya vamos. Listo, profe. ¿Listo? Entonces vamos a pasar al siguiente punto que se llama destructuring o destructuración. Y es que utilizar props.name, props.age es muy harto. Es como cuando utilizábamos maps y lo que hacíamos es que le pasábamos hotels.name, hotels.description, hotels.title. Y nosotros lo que hacíamos era destructurar ese array que venía o esa información que venía dentro de ese array. Entonces, ¿cómo podemos destructurar acá? Es muy sencillo. Obviamos la palabra props y lo que hacemos en medio de llaves, como si fuera un objeto, mandamos a llamar name, age. Y acá, cuando vamos a mandar a llamar, simplemente pasamos name. Y acá, simplemente pasamos age. Y básicamente tenemos el mismo resultado. Vamos a tener el mismo resultado. Entonces, simplemente, desde el componente padre seguimos enviando la misma información, pero cuando lo recibimos, lo que hacemos es hacer una destructuración. Entonces, lo que hacemos es desestructurar o sacar name y age y pasarlas como si fuera un objeto, como si fuera
no sé, las pasamos igual a como las estamos pasando desde acá, desde el componente padre. Eso es destructure. Y ya lo hemos visto cuando hacemos for each o cuando hacemos map. ¿Listo? ¿Qué es mutabilidad o qué, a qué me refiero con que, y ojalá me funcione, no me haga quedar mal? Y es que, ¿qué pasa? Que, o sea, lo que no podemos hacer es que yo acá pueda colocar Carlos. Esto, espero que me sirva. Y me bota un error. Entonces, no, me bota un error. En temas de mutabilidad les voy a traer un video. En esta clase realmente no lo preparé, no les voy a mentir, pero digamos que lo que se espera es que yo acá no pueda cambiar el estado de mis props, ¿cierto? Se supone que no lo puedo cambiar. Y que los props las tengo que enviar desde un componente padre a un componente hijo. No sé si este tema de cómo... Pero eso no es Sí. como un tema de buenas prácticas, porque de poder se puede, ¿cierto? No, es que no debería hacerse por convención de RIAD. O sea, no es que sean malas prácticas. Bueno, sí son malas prácticas, pero es que no se debe de hacer porque la librería no está construida para que se haga de esa manera. O sea que no va a funcionar de todas formas. Mira. Name va a ser igual a Daniel, a Juan, a David, a Juan. Él automáticamente me va a decir, hey, venga, yo tengo un error porque es que yo estoy recibiendo algo, pero es que usted acá me está declarando una función también con name. ¿Cierto? Y así la pongamos con LED. Vamos a probar con LED. También me está diciendo lo mismo. Y él de una vez me está arrojando el error. ¿Listo? ¿Qué otra? Perfecto, Adrián. ¿Listo? Voy a pasarles un video de mutabilidad de componentes para que también lo vean y entiendan un poquito más el concepto. Entendido ahí, entonces, ¿qué hemos visto? Hemos instalado el proyecto, hemos visto cuál va a ser cómo viene construido Next a nivel de encarpetado y de archivos. Hemos visto los archivos principales, hasta el momento hemos visto que hay en config, que hay en package.json, que hay en sleep, bueno, no hemos ido hasta allá, que hay en package.json, en public, en los estilos globales, en layout, en page. Hemos visto cómo construir un componente, hemos construido saludo y adicional a eso, hemos visto que son props y destructuring. Yo sé que de pronto puede ser mucha información hasta el momento, pero no sé si de pronto tengan alguna duda con este tema en específico. Si no, seguimos. Sí, pues cómo resolvemos los errores de la instalación. Es un Porque yo tema ya que he hay hecho que, varias. es un tema que hay que resolver extra clase, mi hermano, porque no tendría la respuesta ahora, siéndote sincero. Bueno, Es un tema Profe, que qué pena. Wilfrido, si cerraste y lo volviste a abrir. Muchachos, qué pena. Para que lo puedan solucionar o para que puedan probar es que se paren directamente desde la terminal en la carpeta del source del Sí, pero SRC. no, pero yo cerré el proyecto, lo abrí y yo no estaba parada en la carpeta que a mí me quedó como mi app y le volví a dar npm run dev y sí me abrió el proyecto. ¿Saben qué hay que revisar y de pronto no vi? Will, ¿puedes compartir pantalla? Espera yo y de pronto puede ser algo que obvié yo. Lo que sí me sale, profe, es un error en el archivo que Will le había mostrado al principio El de del import, importar, del ahí, import, eso. abre la podemos, es que podemos Ahora la ver, terminal, Will. no, ya la Un tiene momentico. abierta, pero es que el problema ya es que está, la de Eh, Visual. pero mira sí, que estás en, Él no bueno, está en hoteles. O sea, sí, entrar usted a en la estos momentos carpeta. recién está aperturada una terminal. Ah, Discúlpame, bueno. a ver. Will, dale ahí un clic derecho en SRC. No la abre, abre la de SRC directamente. O sea, cierra esa ¿Desde terminal. desde el Sí, cierra source? esa. Ajá, cierra esa terminal y abre la de ahí. probablemente lo que les puede estar pasando y es que si crearon una carpeta y dentro de esa carpeta crearon o instalaron Y ahora Nets, sí,
Lo que puede estar pasando es que si ustedes crearon una carpeta y dentro de esa carpeta instalaron Nets, probablemente si abrieron esa carpeta principal, esa carpeta que está afuera, la terminal no está parada dentro del archivo de Nets, dentro del archivo que se está creando, sino está parada afuera. Entonces puede que eso haya pasado. Como lo que me pasó a mi profe, a Exacto. mí estaba Esto- parado en mi carpeta de Mira, mi ya te app. corrió. o sea, Ella te sí, corrió. Nico, sí. creo que Nico también tenía ese problema. Yo creo que nos pasó igual a todos, nos paramos donde no había. Sí, pero hice lo de Anderson y pues al menos ya no me salen los errores. Ya me está cargando Listo. algo. Entonces hay que... qué pena, muchachos, probablemente pudo haber pasado eso. De que la Profe, terminal no estuviera dentro de la carpeta que tendría que estar. Y al correr el comando, pues obviamente no lo va a encontrar, porque está fuera de esa carpeta de Nets. Sí, eso pasó, profe. y ¿Qué? Will, ¿te sale aún el problema en la No, carpeta ya. de Jason? No, ella A lo mí, corrió. Voy a a mí mirar, sí me sale. era en el dashboard. Sí, a Sí, mí sí me ahí sale. no está. Si quiere, Juli, Ahí, Voy a revisamos. mirar. No te está saliendo. ahí en local. Ya no está saliendo, ya no está No, saliendo. En el profe. import ya no está saliendo porque ya está parado en la ruta. Sí, lo que sucedió en realidad fue la ruta de la terminal. De la terminal. Ah, Sí, sí mira, te sí sale. salió. Mira, así me Salió. sale a mí. Debe de ser algún... bueno, hay que... Borra eso, porfa. Borra esa línea, la primera línea. Esta línea. Sí, borra la línea 1. Borra toda. Y vuelve a hacer la Un momento. importación. O sea, borra toda la línea 1. Import. Abres comillas. Punto slash. Y ¿Qué es lo que iba? cliqueas en global.css. Con el mouse en global.css. Listo. Listo. Haz una cosa. Vas a darle control clic en la terminal a localhost 3000 y vas a ver si ese proyecto al abrirse en el navegador te pone algún problema. Si no te pone algún problema, lo dejamos así. No debería por qué inferir en algo. Control clic en dónde, profe. Para abrir, Acá. sí, eso, en localhost 3000. Yo tengo Control, Mac, no o sé si es command. command click. Y eso te debería abrir un localhost en el navegador. Profe, ¿cómo se dice? ¿Control qué? Clic. Control más clic. Mira, no te genera ningún error, entonces es un tema de alguna importación que tienen o algo que les está generando ese warning, pero no infieren nada. Entonces habría que revisar cuál es la extensión de Visual Studio Code que nos está generando eso para poder desinstalarla y que no nos genere ese comentario ahí incómodo, porque no es un tema de importaciones, ni es un tema de error a nivel de instalación. O Como de de pronto extensión. cerrar el Sí. visual. Ahorita No, Will no, de no. pronto lo cierra, ¿no? Tiene que ser, sí, un tema de extensiones. Sí, a mí me sale un cuadrito, ya les muestro lo que a mí me salió. Listo. Porfa, Will, me Listo. regalas pantalla y si quieres, Juli, la compartes como screenshot ahí al grupito. Sí, profe, ahí se la mandé, a mí me salió, yo creo que sí es una extensión como usted dice. Bueno, ya vamos a revisar a ver entonces qué te pasó a vos. Sí, debe ser algún tipo de extensión. Bueno, ahí como que lo que está haciendo es que está intentando abrir eso como en Microsoft Edge. Bueno, vamos a pasar al tema de encarpetado. Yo acá lo que voy a hacer es que voy a eliminar este saludo, que ya no lo necesito. ¿Listo? Y voy a, bueno, esto ya no lo estoy necesitando. Voy a borrar esta importación de saludo y voy a borrar este componente porque ya no lo vamos a usar. Y acá voy a retornar un H1 que diga, hola, hola, pronel. Listo. Y el resultado es que tenemos acá hola, pronel. ¿Listo? Lo único que hice fue eliminar el archivo de saludo y eliminar la importación acá. Y acuérdense que estoy parado en el archivo page, pero en el componente home. Y lo que estoy haciendo es que
estoy retornando un H1 con hola frontend. Listo. Vamos con page.css.modules. Y ustedes van a decir, ¿qué carajos es eso? ¿Cómo les parece que Next 13 trabaja con módulos? Y me van a preguntar, ¿qué son módulos? ¿Cierto? Un módulo o los módulos no son más que una forma que tiene CSS o una forma en que tiene también Next para poder hashear nuestras clases. Y que sí. Bueno, ahí Estefano nos avisa que la asistencia está habilitada. ¿Y qué es hashear nuestras clases? Y es lo siguiente. Si venimos acá y vemos nuestra página, vamos a abrir la terminal. Si vemos los estilos en este momento se están importando, entonces vamos a darle clic. Miren que los estilos se están importando a nivel general, ¿cierto? Todos los estilos que tenemos, tanto la fuente como todo, se están importando a nivel general, a nivel global. Miren, se están importando a nivel global, ¿cierto? Vean la etiqueta H1, vean las clases, entonces eso está pasando, que se están importando a nivel global. ¿Qué pasa? Que muchas veces en nuestros proyectos, nosotros acá esta clase, por ejemplo, vamos a darle un class name y le vamos a poner title, title, container. ¿Listo? Title container. Y por allá en otro componente, al título también le llamamos title container exactamente igual. Y dependiendo la jerarquía de los componentes, se van a pisar las clases. ¿A qué me refiero? Que si nosotros tenemos un componente padre con unas clases específicas, ¿cierto? Como title container, y al componente hijo también le ponemos al H1 la misma clase, ¿qué creen que va a pasar? ¿Cuáles estilos se van a aplicar? Y asumamos que los dos estilos de los dos componentes son diferentes. Pues se van a aplicar los estilos de mayor jerarquía, es decir, los del componente padre. Esos son los primeros que se van a aplicar. Y si, por ejemplo, mi título en mi componente padre, este hola frontend, yo lo quería azul, pero mi título de mi componente hijo, yo lo quería blanco, porque mi background, porque mi fondo es negro, ¿cierto? Entonces yo el título de mi componente hijo lo quería de otro color. Pues, ¿cómo les parece que se van a pisar las clases? ¿Listo? Es como si en CSS del que conocíamos, yo acá a este anchor le dijera, ay, vea, yo quiero que esto tenga un color, ¿cierto? White, ¿cierto? Pero acá más abajito yo le digo, hey, vea, yo quiero un color red. ¿Listo? ¿Qué clase se va a aplicar? Acuérdense que CSS trabaja en estilos de cascada. Entonces, él va a sobreescribir esto con este color o a sobreescribir esta propiedad con esta propiedad. Básicamente lo mismo pasa cuando estamos trabajando con componentes. Entonces, a veces, digamos que no nos ponemos a divagar en cuál va a ser el nombre de las clases, sino que a veces, digamos que por error, colocamos en la misma clase. Entonces, para eso viene CSS Modules. ¿Y qué hace CSS Modules? Pues crea clases únicas. ¿Cómo así que clases únicas? Acá vamos a ver. Les voy a mostrar algo. Entonces, no sé si alcancen a ver, esta clase. Esta clase dice punto, guión bajo, class name y tiene un número. Eso significa que esa clase está creada con CSS Modules. Entonces, lo que hace CSS Module es que pone el nombre de la clase, pero adicionalmente agrega un hash. ¿Qué es un hash? Como un ID, por decirlo así. ¿Listo? Eso es lo que hace él. Y eso lo que hace es que cada archivo tome como si fueran clases únicas. ¿Listo? Regáleme un momento que por acá. Ya. Regáleme un momento. ¿Listo? ¿Alguna duda, pregunta, inquietud hasta el momento? Un tema de CSS Modules, al tema de cómo funciona, eso es meramente teórico. Y ya vamos a ver cómo se utiliza, porque también cambia como se utilizaba anteriormente. Dari, pero eso es algo que hace
¿Se hace automáticamente o eso lo escribe uno? No, eso se hace automáticamente. Y es algo que Next lo sugiere. Si nosotros venimos acá a Next, aquí a la documentación de Next, y a la documentación de Next, y por acá, en estilos, él me sugiere trabajar con 4 alternativas, con CSS Module, con Tailwind, con CSS Components, si no mal no es- con Style Components y con SAS. ¿Listo? La misma documentación. Y no, él lo hace por debajo. Él lo que hace es hacerlo por debajo. Entonces, usualmente, las clases se aplican tal cual como las aplicamos en CSS. Tal cual como las aplicamos en CSS. ¿Qué va a cambiar? Lo que va a cambiar es la forma en cómo las importamos. Entonces acá lo que yo voy a hacer es que en mi page, yo voy a borrar todo esto. Lo que voy a hacer es que lo voy a borrar y voy a escribir, bueno, voy a poner punto title container. ¿Listo? Y le voy a poner a esto un color red. Recuerden que está blanco. Y a la hora de importarlo en mi archivo en donde lo estoy necesitando, va a cambiar. Import styles. Y acá le voy a decir, ahí ven, lo necesito de /models.styles. ¿Listo? Esta es la forma de importarlo con la palabra reservada styles. Que si yo acá le coloco, no sé, estilos en español, no va a funcionar. ¿Por qué? Porque por convención, dentro de la documentación de React, nos está diciendo, hey, vea, cada vez que usted vaya a importar estilos, lo va a hacer bajo esta importación. Import styles, estilos en inglés en plural, y desde donde viene nuestro archivo. Y me van a preguntar, ¿yo cómo paso eso? Entonces, ¿cómo creo las clases? Pues las clases se crean de la siguiente manera. Entonces, vamos a abrir llavecitas y vamos a utilizar la palabra styles, punto, y el nombre de la clase que queremos utilizar. En este caso, title container. ¿Listo? Y de esta manera es que utilizamos CSS Modules. Entonces, importamos los estilos y utilizamos la palabra reservada styles, punto, y el nombre de la clase que queremos asignarles. ¿Qué también nos dice Style Modules? Style Modules nos dice, hey, vea, este es un archivo de CSS, CSS Modules, que él nos dice, hey, vea, este es un archivo creado únicamente para un documento. Eso sería lo ideal, que este archivo solo se implementara en un componente, ¿cierto? No se implementara a nivel global. ¿Cómo se implementan los estilos a nivel globales? Nada, no llevan la palabra modules. Entonces, cada vez que vamos a crear un archivo para trabajar CSS Modules, va el nombre del componente, .modules.css. Y ya con esta palabra, el compilador o el transpilador que tiene Next hace ese hashado automático que me preguntaba ahorita Manuel, que si tocaba hacerlo manual, no, se hace con .modules. Si no coloco el .modules, él lo toma como si fuera una clase global. ¿Listo? ¿Y cómo importo una clase global? Simplemente la importo de esta manera. Import y la ruta en la que está. No lleva ni la palabra reservada style ni el from. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Cómo importar estilos de CSS Modules o cómo implementarlos? Y mientras si alguien me abre el micrófono, miren que acá yo le coloqué quería el color red y acá me lo cambió. No sé si tienen alguna duda, pregunta, inquietud. Quedan 4 minuticos. Esta vez creo que lo que viene, pues quería dejarlo hasta, creo que lo vamos a dejar hasta acá, por si tienen alguna duda, pregunta o inquietud en tema de importación de CSS. Les prometí que hoy íbamos a hacer esto, pero creo que no. Creo que no alcanzó la clase por el tema de que algunos nos daban warning. En la próxima clase
Va a ser justamente para eso, porque ya no hay que hacer nada de temas de instalación. Dani, la idea es que todo quede en el CSS Modules. No todo, ojo, no todo. Ah, bueno, venga, les muestro algo antes de pasar ahí para que se me olvide. No todos. Miren que si yo, miren que el que hace, mire, él hace el hashado automático, les quería mostrar acá. Mire que el hash automático lo hace de la siguiente manera. No sé si noten, espere, yo coloco, no, esto no es. Listo, acá. Miren que él lo que hace es colocarle punto, el nombre del componente, guión bajo, la clase, y él después lo que hace es colocarle como un hash. ¿Qué es un hash? No es más que una encriptación de algo, ¿cierto? Tómenlo como si fueran un IT. Otra cosa que se me olvidaban, ya te voy a contestar tu pregunta, Manuel, antes de que se me olvide. Y otra cosa, cuando yo le coloco nombres a clases, yo acá no puedo manejar metodología Venn. Acuérdense que la metodología Venn iba con guiones. Esto yo no lo puedo hacer, ¿cierto? ¿Por qué? Porque yo acá tengo que utilizar camel case, ¿cierto? Yo acá tengo que utilizar, perdón, yo acá tengo que utilizar la primera letra de la clase en minúscula, y si quiero adicionarle otras cosas, pues tiene que ir capitalizada, es decir, la otra primera palabra en mayúscula. Muy importante eso, porque si no, los estilos no les van a dar. Es decir, si yo acá lo coloco, incluso lo único que me acepta son guiones bajos. ¿Listo? Guiones al medio no me los va a aceptar, solo guiones bajos. ¿Listo? Y yo acá también puedo colocar guión bajo. Guiones al medio no me los acepta. ¿Listo? Tienen dos opciones: o capitalizarla o separarla por guiones, como lo quieran hacer. Nosotros la vamos a trabajar durante todo este proyecto capitalizadas. Ahora, respondiendo a la pregunta de Manuel. Todo no va en el CSS, en el modules, ¿cierto? Cada componente va a tener su archivo CSS. Es decir, nosotros vamos a crear un componente para el header, ¿cierto? Entonces ese componente va a tener su propia hoja de estilos. Para las tarjetas va a tener su propia hoja de estilos. Y para otras cosas que vamos a adicionar, como favoritos, va a tener su propia hoja de estilos. Acá vamos a tener más adelante una barra de navegación. Esa barra de navegación es un nuevo componente y va a tener su propia hoja de estilos. No es que en esta hoja de estilos que estamos viendo acá vayamos a botar todos los estilos de la página. Hay estilos que son globales. ¿Cómo qué? Como el background, como los tipos de fuentes, ¿cierto? Como este formateo de nuestro root, ¿cierto? Como variables de entorno. Todo eso va en nuestro global.css. De resto, cada componente va a tener su archivo de módulos. Sí, Dani. Perdón, antes de Dani, no sé, Manuel, si con eso queda tu pregunta o te entendí mal. No, con eso me respondiste, pero bueno, cada módulo, ¿cierto? Digamos, cada componente que uno cree para retornar los componentes lleva su propio archivo CSS. Sí. Pero entonces, ¿para qué serviría el modules.css? Como, pues, Bueno, para ¿qué es? bueno, dos cosas. Una, si yo a esto le pusiera page.css, los estilos que apliquen page bajo estas, o sea, los estilos que yo aplique, si yo lo dejo en page.css como lo conocemos convencionalmente o como lo hemos trabajado hasta ahora, si yo dentro de mi aplicación tengo otra clase que se llame title-container, ¿qué va a pasar? Que dependiendo la jerarquía de mis componentes se van a aplicar los estilos. Es decir, si yo tengo un componente padre, ¿cierto? Y yo estoy utilizando otros estilos diferentes en un componente hijo, los estilos del componente padre van a pisar, ¿cierto? A esos estilos de los componentes hijos. ¿Por qué? Porque él detecta, React, Next, detecta como si esto fuera, se me olvida, como si esto fuera global.
como si yo pudiera acceder a estas clases en cualquier punto de mi aplicación o en cualquier archivo de mi aplicación. Por eso, Next nos sugiere que trabajemos o bien sea con Sass, Tailwind, Style Components o en este caso con CSS Modules. CSS módulo que crea son clases únicas a vista del navegador. Entonces, mira, entonces acá está el nombre del componente, la clase y el hash que crea. El hash es como un ID que crea único. Entonces lo que hace es como encriptar esa clase y pasarlo. Es como cuando uno encripta la contraseña, ¿cierto? La contraseña cuando la utilizamos, no la encriptamos, no la ponemos así en el servidor, no la colocamos, hey, mi contraseña es 123, sino que eso va con un proceso de encriptación, de hashado. Para eso también sirve CSS Modules, para que no se repita esa clase. No sé si con eso queda claro, mano. O aún Sí, todavía no. todavía. Lo que pasa es que, digamos, si yo, por ejemplo, hiciera, o sea, hiciera como una buena, un buen nombrado o una buena selección de tampoco. No. No porque la librería nos está diciendo, hey, vea, si usted quiere tener estilos globales, créelo con el nombre del archivo .css. Pero si esos estilos van a ser aplicados directamente a un archivo o un componente, créelo con módulos, con CSS módulos, por buenas prácticas. Y, O sea que cada uno de los módulos, cada uno de los componentes debe llevar su propio módulo sí, de importaciones. sí. O sea, digamos, Les voy a mostrar acá. Voy a parar la grabación. ¿Listo? O no sé si ustedes consideran de que esto es importante. No sé si solo es Manuel o todos tienen esa duda. O la gran mayoría. No sé, manito arriba, un like. Para yo saber si paro la grabación porque ya cumplimos la hora. Sí, profe, párala porque pues siempre Listo, las dudas quedan por fuera. listo.